Lluvias de bendiciones, mis amados en Cristo. Es por la gracia del Señor que les estamos compartiendo el devocional número 35 de la carta a los Romanos. Del capítulo 6, hoy vamos a analizar el verso 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muertos al pecado, quinta parte. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Frente a la posibilidad de que su doctrina de gracia fuera interpretada como opuesta a la ley, lo cual constituía el problema más inmediato de Pablo, éste había señalado el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, que llega a ser la experiencia espiritual del creyente que por la fe está en él, de tal modo que él también murió y fue levantado en vida de resurrección. Debemos considerar que hace casi 2000 años nuestra vieja naturaleza se quedó en la tumba en la que Jesús fue sepultado. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos en Él. La moralidad natural del mundo enseña al hombre a esforzarse para hacer lo que entiende que debe ser. El método de Dios, en cambio, consiste en lograr por la obra del Espíritu que el creyente llegue a ser en la práctica lo que ya es espiritualmente en Cristo Jesús. En su argumento, Pablo no dio ni una sola palabra de exhortación, sino que hasta aquí él declaró lo que Dios hizo en Cristo y la identificación del creyente con aquella obra, cuyo resultado es que el creyente queda ajeno al pecado a causa de su posición en Cristo. Pero mientras estemos en este mundo, evidentemente la carne obra en el creyente porque el viejo hombre sigue muy activo. Una cosa es la posición ya determinada en Cristo y otra muy diferente es su manifestación en nuestras vidas. Puesto que llevamos por dentro un traidor, el viejo hombre, y por fuera estamos sujetos a la presión del mundo en sus múltiples manifestaciones y a las maquinaciones del diablo. En nuestro diario vivir, nuestra posición en Cristo se puede evidenciar siguiendo literalmente el consejo que el apóstol da en el verso 11, que parafraseado diría lo siguiente: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo, Pablo no está enfocando nada que tenga que ver con crisis espirituales especiales, sino más bien con los miles de dilemas que se presentan en la vida diaria de cada uno, exigiendo una rápida decisión. Por ejemplo, en el hogar, en los trabajos, en los estudios, en nuestra vida social, en la comunión de la iglesia, etc., nos enfrentamos con situaciones en las que hemos de elegir entre hablar de una u otra manera o callar ante ciertas situaciones, entre llevar a cabo el esfuerzo necesario para realizar algún proyecto o abandonarlo, entre conceder perdón o mantener el rencoroso recuerdo de males reales o supuestos que nos han hecho. A veces, las decisiones son de tal magnitud que afectarán nuestra vida para siempre. En ocasiones, los dilemas parecen ser insignificantes, pero aún así, la actitud que adoptamos frente a ellos y el conjunto de las decisiones resultantes llegan a forjar un carácter de signo negativo o positivo, espiritualmente hablando. Pablo piensa en esta multitud de decisiones pequeñas y grandes y nos dice en su argumento: cuando llegues al cruce del camino, toma en cuenta que has muerto al pecado en Cristo y que vives para Dios. En otras palabras, frente a cada decisión, difícil o sencilla que tengamos que tomar, preguntémonos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Con mi decisión, ¿estoy agradando a mi carne
¿O esta es resultado del suave empuje del Espíritu Santo? ¿Estoy orientando mi vida hacia Dios o hacia el mundo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.